Bien, jóvenes, pues buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo integral, con la primera parte de cálculo integral, que son las antiderivadas. Ya vimos las antiderivadas algebraicas y la regla de la cadena. Bueno, antiderivadas algebraicas y antiderivadas trigonométricas. Y empezamos a ver la regla de la cadena para las algebraicas y para las trigonométricas. Entonces, vamos a ver este nuevo tema que son, a ver, les voy a compartir la pizarra para escribir el nuevo tema. A ver, acá. Ponerlo en grande, integrales que conducen a la función logaritmo. Mm, ahí está. Integrales que conducen a la función logaritmo. Miren, siempre en cálculo integral, este tema que estamos viendo son antiderivadas, es decir, tenemos que conocer primeramente las derivadas. ¿Mm? Entonces, vamos a iniciar con eso. Hay una derivada que, aunque no la vamos a emplear en este tema de integración, pues se las quiero mostrar. ¿Mm? Vamos a ver por acá. Mm, 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 mm. A ver, es esta fórmula. La derivada del logaritmo de base A de U es igual a logaritmo de base A de E sobre U por la derivada de U. ¿Sí? Entonces, esta, pues en integral casi no la manejamos. Vamos a utilizar un caso particular. Si recuerdan, el logaritmo de base E de X, bueno, se representa como logaritmo natural de X, ¿sí? Y otra propiedad, si tenemos logaritmo de base E de E, pues esto significa que 1. Entonces, la fórmula que más vamos a emplear es esta, derivada del logaritmo natural de U. Entonces, si se dan cuenta, es un caso particular de esta. Aquí, ¿qué quedaría? Logaritmo de base E de E, pues quedaría 1. Entonces, sería 1 sobre U por el diferencial de U. Entonces, ¿nosotros qué nos interesa? La integral. Entonces, nosotros, si esta fórmula aplicamos integrales a ambos lados, esto se va a cancelar y ya nos quedaría la fórmula. Este lado derecho lo podemos escribir así. Integral de derivada de U sobre U va a ser igual a logaritmo natural, pero aquí no solamente se pone U, se pone valor absoluto de U. ¿Por qué? Porque el logaritmo siempre tiene que ser positivo. ¿Mm? De tal manera que la fórmula que ya habíamos visto antes, integral de U a la N diferencial de U, ya la podemos ver así. Es igual a U a la N más 1 entre N más 1, siempre y cuando N sea distinto de menos 1. Y va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de U si n es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí esta u que está abajo, si la subimos, va a subir con exponente negativo. Y ya no pudiésemos emplear esta fórmula, porque nos quedaría menos 1 más 1, nos quedaría división entre 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos este caso de integral que conduce a la función logaritmo y ya podemos hacer los ejemplos algebraicos. Nos hacía falta uno. Vamos a empezar con ellos. Vamos a ver acá.
ejemplos. A ver, nuestro primer ejemplo va a ser este. Integral de x cuadrada entre x cúbica más 1, diferencial de x. Ya habíamos visto integrales algebraicas, ¿no? Y ya habíamos visto ejemplos en donde arriba es un polinomio y abajo es un monomio. ¿Y qué hacíamos? Dividíamos cada término del polinomio entre el monomio. Ahora, pregunto, ¿puedo hacer esto? X cuadrada entre x cúbica más 1 entre x cúbica. O sea, separar, dividir x cuadrada entre x cúbica y, ay, no, acá lo puse mal, perdón. Y acá x cuadrada sobre 1. Es entre este y es entre este. ¿Sí? Esto no se puede, ¿verdad? O sea, solamente podemos dividir cuando abajo tenemos un monomio. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de que abajo tengamos un polinomio? ¿Sí? Si abajo tenemos un polinomio, pues nos convendría hacer u precisamente este polinomio, este de aquí abajo. Y si se dan cuenta, este polinomio es de grado 3. Entonces, su derivada siempre tiene que ser un grado menor. ¿Cuál sería su derivada? Derivada de x cúbica. 3x cuadrada. Bajamos el 3 y le restamos 1. 3x cuadrada diferencial de x. Entonces, acá arriba ya tenemos x cuadrada diferencial de x. Pasamos a dividir el 3, derivada de u sobre 3, esto es x cuadrada diferencial de x. Ya podemos efectuar así nuestro cambio de variable. Si se fijan, bueno, a ver, lo voy a volver a escribir de esta manera, aunque parezca reiterativo, ¿no? Nada más para que se note un poco mejor. En un examen no tienen que hacerlo así, ¿no? Nada más es para que ejemplificar más los pasos. Voy a borrar esto de acá, que está de más. Ahí está. Este x cuadrada diferencial de x es precisamente esto de acá, derivada de u sobre 3. ¿Sí? Y este x cúbica más 1 es precisamente la u. ¿Sí? Entonces, este 3 que está aquí abajito, si se fijan, cuando hagamos ley de sándwich, ¿sí? Acuérdense, extremos van arriba y medios van abajo. ¿Sí? Entonces quedaría diferencial de u sobre 3u. ¿Y qué hacemos? Ese 3 que está aquí abajo sale. Entonces, esto que escribí acá, les digo, no es tan necesario. Nada más quise mostrarle los pasos. O sea, cuando ustedes ya tienen práctica, o sea, como ustedes se sientan, si quieren, lo pueden ir haciendo paso por paso. Y cuando ya tengan práctica, pues esto como es derivada de u entre 3, ya saco este 3 como un tercio, que es lo que hice acá. Y ya me queda derivada de u sobre u. Ya lo voy a poder hacer directo. ¿Sí? Entonces, aquí ya aplicamos la fórmula derivada de u sobre u. Aquí igual quiero, les digo, aunque parezca reiterativo, ¿no? Voy a poner otro paso. ¿Qué pasaría si subo esto acá? U a la menos 1. Entonces, yo voy a intentar hacer esto y me voy a dar cuenta, 1 más 1, 0, 0. Chispas, no puedo hacer esto. Pues ya me acuerdo, la fórmula para esto es logaritmo natural de u, ¿sí? O sea, no hay problema si en una primera instancia tengo acá menos 1,
y yo trato de utilizar esta fórmula. Como me queda 0 abajo, pues ya recuerdo, no puedo hacer esto. Ya con práctica, les digo, ustedes van a poder pasar directamente de este paso aquí. Integral de derivada de u sobre u, pues es logaritmo natural de u. Y recuerden, no dejarlo en términos de u. Tenemos que regresar a la variable original. Esta u, ¿quién es? Es x cúbica más 1. ¿Sí? Ya tendríamos así nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta del procedimiento? ¿De algún paso, algún despeje? ¿Lo están asimilando? Les digo, quizás en primera instancia, hay veces hasta parece un poco más confuso de que hayan varios pasos, pero les digo, con la práctica, ustedes ya van a comprender mejor esto que puse en amarillo y ya no lo van a tener que escribir. ¿Sí? Eso ya lo Profe, vamos a poder hacer en menos pasos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? sí, regresando a lo de las fórmulas, por ejemplo, en la primera derivada del logaritmo De de base a A. a la u, de Ujú, base a de u, la e la ujú. está tomando como logaritmo natural. Sí. O sea, bueno, esas son propiedades de logaritmos. O sea, logaritmo de base E se representa como logaritmo natural. ¿Mm? Entonces, prácticamente esta fórmula de derivada no la vamos a emplear en las antiderivadas integrales. ¿Mm? Nada más se las quise mostrar por si nos apareciera, bueno, estoy diciendo que no la vamos a emplear, pero pues te las estoy mostrando por si saliese algún ejercicio, ¿no? Y fue para mostrarles que de ahí se deriva esta fórmula, que es un caso particular de esta, de la primera, que es la que sí nos va a servir. Bien, a ver, voy a borrar esto y dejar únicamente, ya tienen ustedes la explicación. Ahora, ¿cómo lo haríamos ya cuando ya tenemos práctica? O sea, ¿cómo quedaría resuelto el ejercicio así en el examen? Como les acabo de comentar. Pues aquí ya hice ux cúbica más 1, derivada de u 3x cuadrada de x, paso a dividir el 3. Pues aquí tengo x cuadrada de x. Pues eso es derivada de u sobre 3. Saco el 1/3 y me queda acá derivada de u. Ya tengo derivada de u sobre 3 y esto de abajo es u. Pues esto es 1/3 del logaritmo natural de u y esto es 1/3 del logaritmo natural de x cúbica más 1. Y ya, tan tan, ya está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Y como les tengo dicho, de práctica vamos a derivar. ¿Cómo quedaría la derivada de esto? Entonces, la derivada es una constante, 1/3, derivada del logaritmo de u. Ahí está acá la fórmula. Derivada del logaritmo de u es 1 sobre u. 1 sobre u por la derivada de u. La derivada de x cúbica más 1 es 3x cuadrada. Entonces, este 3 se cancela con este 3 y ya nos queda esto de aquí, ¿sí? Que es la integral que teníamos al principio. ¿Sí? Recuerden, todas nuestras respuestas las podemos derivar para comprobar si están bien. Debemos de llegar a la integral original. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo.
Y aquí ya empieza a subir de tono. Ya tienen que empezar a presumir sus dotes algebraicos y conceptos algebraicos y todo lo habido y por haber. Por ejemplo, nos aparece este integral de x cuadrada más 2 sobre x más 1, diferencial de x. ¿Qué se les ocurre hacer acá? De Tim Marín, de Do Pingüe. Se puede, o sea, Avi. A ver, Avi. Ajá. A ver, tú, Avi. pues se podría usar, se va a usar U, Ajá. que U sea igual a X más 1. A ver, si hago U, X más 1, derivada de U, ¿qué sería? No, Uno. entonces no. O sea, ¿Ah? Pero, ¿cuál sería la derivada de U? 1. ¿Ah? 1, o sea, diferencial de X. ¿Mm? Y luego, chaca, cha, cha. A ver, ¿quién más iba a decir? ¿Quién estaba diciendo? Yo iba a decir si se podían separar ¿Cómo? las fracciones. O A sea, ver, poner x cuadrada sobre cuadrada X más sobre 1 x más más 2 2, sobre 1. X más 1. Así. ¿Mm? ¿O cómo decías tú? X cuadrada sobre X y 2 sobre 1. Sí. No, esto no se puede hacer. ¿Mm? Esto sí. Y aquí, este de 2 entre X más 1 ya se pudiese resolver, pero aquí sigue estando el problema. ¿Mm? Porque hago UX más 1 y derivada de U, el de abajo. Recuerden que la derivada, cuando hacemos U, la derivada tiene que ser un grado menor. ¿Mm? ¿Qué pasa si hacemos U, el de grado 2, UX cuadrada más 2? La derivada, ¿cuál sería? 2x, ¿no? ¿Sí? Pero aquí abajo no me puede aparecer la derivada de U. La derivada de U siempre tiene que aparecer arriba, en el denominador. ¿Mm? Entonces, fíjense. Voy a hacer algo. Voy a resolver esto de dos maneras. Haz de cuenta, miren. Ustedes ya me dijeron, hacemos U, el de abajo, el denominador. Ese siempre sería lo primero. Hacer U, el polinomio de abajo. Ya tenemos que esto es U y que este de X es derivada de U. Pero acá tengo que cambiar este X cuadrada más 2. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recuerden lo que vimos en regla de la cadena. Despejar la X en términos de U. ¿Recuerdan? ¿Mm? Necesito una nueva integral donde solamente aparezca la U. Entonces, ¿qué hay que hacer? De aquí despejo X. ¿Qué sería X? ¿Mm? U menos 1. U menos 1. Entonces, aquí ya puedo sustituir. Eso sería U menos 1 al cuadrado más 2. ¿Sí? Entonces, aquí ya puedo desarrollar ese binomio al cuadrado. U cuadrada menos 2U más 1. Y aquí tengo el otro que es más 2. Todo sobre U. Diferencial de U. Vuelvo a hacer esto. Me quedaría U cuadrada menos 2U más 3.
todo sobre u. ¿Sí? Y esto ya me quedó como el caso de las antiderivadas, el primer ejemplo que vimos, ¿se acuerdan? Si tenemos un polinomio y abajo un monomio, podemos dividir cada término del polinomio entre el monomio. Simplificando esto, quedaría u cuadrada sobre u menos 2 más, voy a dejar esto así, 3 sobre u, en vez de subirlo como u a la menos 1. Entonces, esto ya separo en 3 integrales, menos 2 integral de u, más 3 derivada de u sobre u. Y ahora sí, ya podemos proceder a integrar. Eso sería u cuadrada sobre 2 menos 2u, y acá sería más 3 logaritmo natural de u. Ahora, no lo voy a dejar así, lo tengo que regresar a la función original, que sería sustituir x más 1 menos 2 por x más 1 más 3 logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Y ya tendríamos la respuesta. Pero vamos a hacer algo. Voy a escribir acá. Respuesta 1, ¿cuánto nos quedó? Nos quedó, a ver, x más 1 al cuadrado sobre 2 menos, voy a multiplicar esto, 2x menos 2, y voy a escribir acá, no me dio espacio, más 3 logaritmo natural de x más 1. Bien, eso sería una forma de resolverlo, ¿sí? Sin embargo, yo les voy a mostrar el método más genérico, por decir así. A ver, voy a borrar esto. Bueno, antes que nada, ¿alguna pregunta de estos pasos? O sea, de los pasos algebraicos. Bien, miren. Les comenté al principio del curso que cálculo integral no es tener tu formulario para que resuelvas integrales. Aquí ustedes deben de adquirir cierta habilidad. O sea, en el examen te aparece esta integral y tú tienes ya que haber hecho varias integrales para poder identificar de qué manera lo vas a resolver. Entonces, siempre lo primero, esta integral que tienen es una integral algebraica. Lo primero que deben de saber es, pues, puedo dividir cada término del polinomio entre el monomio, pero aquí tengo un polinomio. Entonces, lo primero que se me ocurriría es hacer lo de abajo, ¿sí? Pero este es de grado 1 y el de arriba es de grado 2, no me ayuda. Entonces, siempre necesitamos tener una fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Aquella donde el denominador, el grado del denominador es más grande que el grado del numerador. Entonces, ¿cómo convertimos esta fracción impropia en una fracción propia? Haciendo la división. Entonces, ¿recuerdan sus años mozos de primero de prepa, donde hacían división de polinomios, o sus años mozos de secundaria, ¿no? Entonces, dividimos x cuadrada más 2, dejamos un espacio acá, entre x más 1, ¿sí? Escriben su cajita feliz, y recuerdan cómo hacer ese procedimiento. X cuadrada entre x a x. Y ahora multiplicamos cada término de x más 1 del divisor por la x. X por x, x cuadrada. La ponemos acá abajo, pero como lo tenemos que restar, cambiamos de signo.
X por una, X. O sea, más X. Pero como lo vamos a restar, ponemos menos. Cancelamos. Pues aquí nos queda menos X más 2. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ahora dividimos menos X entre X a menos 1. Multiplicamos menos 1 por X, menos X. Pero como lo voy a restar, le cambio de signo. Menos 1 por más 1 da menos 1. Pero como lo voy a restar, le pongo más 1. Cancelo. Y ahora este 3 ya no lo puedo dividir entre la X. Ya se terminó. Entonces, ya puedo expresar esta fracción impropia así. El resultado de aquí, el cociente, X menos 1, más el residuo 3 entre el denominador. Ese sería el algoritmo. Siempre que tengan ustedes una fracción impropia, hay que dividir el numerador, o sea, el que está arriba, que es de grado mayor, entre el denominador, hasta que les quede una fracción impropia, perdón, propia, una fracción propia. Entonces, aquí ya podemos ver que en esta fracción, el grado de abajo es grado 1 y el grado de arriba es de grado 0. Ya voy a poder hacer el cambio de variable. Aquí ya puedo separar. Esto va a ser x de x menos 1, 1 por el diferencial. Este 3 sale y aquí queda dx entre x más 1. Entonces, aquí ya vamos a poder hacer u de aquí. Y su derivada es precisamente de x. Es decir, esta integral ya la puedo ver como derivada de u sobre u, y eso es logaritmo natural de u. Entonces, aquí ya lo voy a hacer directo. Ya lo voy a hacer directo. Esta integral de x, ¿cuánto nos va a dar? Solamente sumarle 1 al exponente, ¿no? X cuadrada sobre 2 menos, esto de aquí, ¿cuánto da? X más 3, y esto que es derivada de u sobre u, es precisamente el logaritmo natural de u, de x más 1, más la constante. ¿Alguna pregunta de estos pasos, jóvenes? A ver, voy a esperar un momentito que salgan del shock y ya me pregunten. Fíjense, es álgebra, ¿no? Todo esto es álgebra, más que cálculo integral, ¿sí? O sea, ser observadores. Por eso en matemáticas hay que hacer muchos ejercicios, para aprender a tener esa visión. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, aquí solamente estamos aplicando esta formulita, integral de du sobre u, ¿sí? Esta de acá, integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Es solo esa formulita. Pero ¿qué pasa? Hay muchos pasos algebraicos involucrados. ¿Sí? Y además con los temas pasados, aquí la integral separa sumas y saca constantes. Y ya haber practicado acá, integral de x es x cuadrada sobre 2, integral de dx es x, y acá integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Bien, ahora va la pregunta del millón. ¿Qué método se les hizo más fácil? El primero donde hicimos u desde el principio, o este segundo de hacer división de fracciones, o sea, división de polinomios. A mí el primero. El primero, ¿sí? Entonces, les digo, para gustos hay colores, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar
si ustedes hacen el primer método, ¿sí? Y de repente es un examen de opción múltiple y no aparece la respuesta. Si se dan cuenta, las respuestas están diferentes, ¿no? No están iguales, ¿no? Chispas. ¿Mm? ¿Qué tendríamos que hacer? Así como les mostré en el tema de antiderivadas trigonométricas, que haciendo álgebra, utilizando las identidades, comparábamos las respuestas que cambiaban en la constante, ¿sí? Este es C'. Entonces, vamos a ver esto, si desarrollamos el binomio al cuadrado, sería x cuadrada más 2x más 1 sobre 2. Y aquí tenemos menos 2 menos 2. Esto pues está igualito, ¿no? Eso sí nos quedó igualito, ¿no? El 3 logaritmo natural de x más 1. Lo que no nos quedó igual es esta parte, que es la que estamos checando. Esto no nos quedó igual a esto de acá. Entonces, estoy desarrollando esta parte, ¿sí? Para ver qué pasa. Entonces, si divido este de acá, me va a quedar x cuadrada sobre 2. Aquí que quedaría 2x sobre 2. 2x sobre 2 va a quedar x. Y aquí quedaría un medio. Menos 2x menos 2. Entonces, esto va a ser igual a x cuadrada sobre 2. X menos 2x queda menos x. Y aquí menos 2 más un medio queda menos 3 medios. Pero recuerden que esta parte menos 3 medios, que es una constante, aquí afuera está C'. O sea, todo esto es igual a la constante. O sea, lo absorbe la otra constante. Entonces ya nos quedó igualito. X cuadrada sobre 2 menos X. O sea, lo más seguro es que si es un examen de opción múltiple, la respuesta que les aparezca sea esta de aquí. Entonces, si lo hacen con el primer método, no significa que esté mal. Ahora, dependiendo de su maestro, ¿sí? Si su maestro, hay maestros que en cálculo integral solo se fijan en la respuesta que da el libro. No se preocupan por ver si es lo mismo, ¿sí? Si es lo mismo. Acá hay una diferencia en la constante. Entonces, el resultado de ustedes va a estar bien, pero va a diferir en la constante. Entonces, en cálculo integral hay que practicar mucho esto. Si lo hago de una manera, aparentemente me da una respuesta, y si lo hago de otra, aparentemente la respuesta es diferente. ¿En dónde está la diferencia? En la constante. Yo les recomendaría que aunque el primer método parezca más sencillo, que lo hagan como les acabo de mostrar ahora, de dividir los polinomios, de pasarlo a una fracción propia. ¿Por qué? Porque la respuesta queda más simplificada. Bien, vamos a ver entonces el tercer ejemplo de este tema de función logaritmo. Voy a borrar esto de acá. Si se dan cuenta, los dos ejemplos que hicimos fueron, ¿qué? Algebraicos, ¿no? Donde aparece un polinomio en el denominador, pero el grado del polinomio del denominador tiene que ser más grande que el numerador para poder aplicar esta función logaritmo. Ahora, vamos a ver un tercer ejemplo
en donde aparezca esto. Logaritmo natural de x sobre x. ¿Cómo resolverían esta integral? ¿Qué harían acá? Pasar el Bien. logaritmo natural a log e. No, fíjense. Voy a reacomodar esta integral así. Logaritmo natural de x por diferencial de x sobre x. Entonces, fíjense. Para ello, aquí es conveniente, les digo, la importancia de haber visto el tema de derivadas de logaritmo en cálculo diferencial. O sea, si ustedes hubiesen visto varias derivadas de logaritmo, ya se darían cuenta que la derivada del logaritmo de x es precisamente 1 sobre x, esto de acá. Es decir, aquí lo que me conviene hacer, u es logaritmo de x. Es decir, si en la integral me aparece el logaritmo de x, necesito que me aparezca su derivada, que es 1 sobre u por derivada de u. Es decir, esto de acá. ¿Sí? Entonces, esto ya sería integral de u, derivada de u, y esto ya va a ser u cuadrada sobre 2 más la constante. A ver, aquí ya estamos integrando. Y regresamos a la variable. ¿Se acuerdan que en la regla de la cadena de las trigonométricas había dos tipos de ejemplo, donde hacíamos u, ¿qué cosa? El ángulo o el argumento. Y otra donde hacíamos u, la función trigonométrica. Acá en logaritmos es muy parecido. Hay veces hacemos u, el argumento, en este caso es el polinomio de grado 1 que está en el denominador. Va a ser un polinomio de grado 1. Y este otro ejemplo es donde hacemos u, precisamente la función logaritmo. Ya tenemos entonces los tres ejemplos de la función logaritmo. Pero hasta aquí no hemos terminado el tema del logaritmo. Si se acuerdan, nosotros vimos el tema de las antiderivadas trigonométricas, ¿sí? Y tenemos fórmula de integral de seno de x y tenemos fórmula de integral de coseno de x. A ver, que me digan, ¿cuál es la integral de seno de x? ¿Se vale ver la Menos chapa? coseno. Menos coseno. ¿Y la integral de coseno? Menos seno. Seno, positivo. Acá es negativo y acá es positivo. ¿Y las otras antiderivadas cuáles son? Integral de secante cuadrada, integral de cosecante cuadrada, integral de secante por tangente, integral de cosecante por cotangente. ¿Sí? Son las 6 antiderivadas. Ahí está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si se dan cuenta, solamente tenemos 2 fórmulas de integrales de las funciones trigonométricas, seno y coseno. Nos están haciendo falta las otras. O sea, nos está haciendo falta integral de tangente de x. Nos está haciendo falta integral de cotangente y nos está haciendo falta integral de secante y de cosecante. Entonces, con lo que ya vimos de
de la función logaritmo, vamos a utilizar las identidades. ¿Recuerdan? Tangente de X por las identidades trigonométricas, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual tangente de X? A seno sobre coseno. ¿Sí? Seno sobre coseno. Entonces, ya podemos hacer U, lo que está en el denominador. U es coseno y su derivada es menos seno de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejar este de aquí. Este signo menos pasa del otro lado. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Integral de menos du sobre u. Es decir, sacamos el signo menos, ¿sí? Y esto va a quedar menos logaritmo de u. Esto sería menos logaritmo de ¿qué? ¿Qué hicimos? Coseno, ¿no? Ahora, no vamos a dejar así la fórmula, ¿sí? Hay algunos software matemáticos que nos pueden dar esta respuesta, ¿sí? Integral de tangente de X es menos logaritmo de coseno. Pero acá seguimos utilizando las identidades trigonométricas. Voy a utilizar antes que nada, una propiedad. Este signo menos que está aquí es como si fuese un menos 1. Y por propiedad del logaritmo, ¿se acuerdan? Logaritmo de a a la n es igual a n logaritmo de a. Entonces, este menos 1 lo vamos a subir. Esto va a ser logaritmo natural de coseno de x elevado a la menos 1. Ahora, este exponente menos 1, voy a bajar este coseno. O sea, lo voy a ver como 1 sobre coseno, para que ya me quede positivo. Y por identidades, 1 sobre coseno, ¿a qué es igual? Que me digan 1 sobre coseno, ¿qué es? Coseno a la menos 1. No, sería al revés, ¿no? Esto de acá. No, las identidades recíprocas. Recuerden que les comenté, cuando la función trigonométrica está en el denominador, la puedo subir como su recíproco. 1 sobre coseno es secante, ¿sí? Por eso es importante aprenderse las identidades trigonométricas. Les digo, aquí en cálculo integral lo van a estar utilizando bastante. 1 sobre coseno es secante de X. Y ahora sí, ya tengo la primera fórmula, tangente de X. Es más, voy a borrar esto que tengo acá arriba. Y vamos a generalizar. En vez de que sea seno de X, vamos a llamarle seno de U. Seno de U derivada de U va a ser menos coseno de U. Coseno de X coseno de U diferencial de U va a ser seno de U. Entonces ya tenemos ahora integral de tangente de U diferencial de U es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de secante de U. Y vamos a hallar ahora la integral de cotangente de U. Es más, voy a utilizar esto de aquí me va a servir.
Voy a borrar esto. Fíjense. Vamos a hacer ahora integral de cotangente de x. Por las identidades, cotangente de x, ¿qué es? Es coseno de x sobre seno de x. Entonces, aquí hacemos u, el denominador u va a ser seno de x. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Menos La coseno. acá, derivada de seno. Derivada de seno es coseno, es positivo, ¿sí? Es positivo. Entonces, aquí ya tengo coseno de x de x. Entonces, ya tendría esto. Ya tendría integral de derivada de u sobre u. Entonces, esto ya sería directo, logaritmo natural de u. Y ya, logaritmo natural de seno de x. Esa sería más directa. Ya tenemos así nuestra fórmula para hallar integral de cotangente de u. Va a ser logaritmo natural de seno de u más la constante. Ya únicamente nos hace falta hallar las fórmulas para integral de secante de u y cosecante de u. A ver, voy a borrar esto de aquí. Y fíjense, integral de secante de x. Entonces, aquí voy a emplear un truquito. ¿Cuál es la derivada de secante de x? Derivada de secante es secante por tangente, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a tomar esta explicación como un dogma de fe para que no tarde mucho la explicación. Vamos a multiplicar por secante de x más tangente de x, arriba y abajo. Si se dan cuenta, estoy multiplicando por 1, ¿sí? Es la misma identidad. O sea, secante más tangente entre secante más tangente es 1. O sea, esto sigue siendo igual. Entonces, ahora voy a multiplicar secante por cada sumando del numerador. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Bueno, lo voy a poner abajo. Esto sería secante por secante, secante cuadrada. Secante por tangente sería secante de x, tangente de x. Y aquí tenemos secante de x más tangente de x. Fíjense qué vamos a hacer ahora. Vamos a hacer u, el denominador. Vamos a hacer u secante de x más tangente de x. ¿Cuál es la derivada de secante? ¿Se vale checar su chafa? Secante por tangente. Derivada de secante es secante por tangente. ¿Y la derivada de tangente cuál es? Secante cuadrada. Secante cuadrada. Si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿no? Aquí tenemos secante cuadrada, ahí está aquí, secante cuadrada, más secante por tangente. Ahí está aquí, más secante por tangente. ¿Sí? Ya podemos hacer así nuestro cambio de variable. Todo esto de acá arriba, secante cuadrada más secante por tangente,
viene siendo la derivada de u. Y secante más tangente viene siendo u. Esto nos va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de u. Y ya regresamos a la variable original. Esto va a ser igual a secante de x más, más tangente de x, sí. Y ya. Entonces, en regla de la cadena, para el caso general, integral de secante de u derivada de u va a ser logaritmo natural de secante de u más tangente de u. Y de una manera parecida se resuelve la de la cosecante. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, a ver, voy a necesitar borrar esto. A ver, integral de cosecante de x. Ahora, el truco va a ser multiplicar por cosecante menos cotangente. Cosecante menos cotangente. Hacemos lo mismo, multiplicamos, arriba nos va a quedar cosecante cuadrada de x y aquí menos cotangente por cosecante. Y abajo tenemos cosecante. A ver, permítanme. Cosecante de x menos cotangente de x. Ahora sí, hacemos u el denominador. U va a ser cosecante de x menos cotangente de x. A ver, que me digan ustedes cuál es la derivada de cosecante de x. Menos cosecante por cotangente. Menos cosecante por cotangente. Y la derivada de cotangente. Menos cosecante al cuadrado. Menos cosecante al cuadrado. Pero como tenemos un menos acá, lo vamos a multiplicar por más. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Derivada es este de acá. Y derivada de menos cotangente se vuelve más cosecante. Es decir, ya tenemos aquí abajo cosecante de x menos cotangente de x es la u. Y este cosecante cuadrada menos cotangente por cosecante es lo que nos quedó como derivada de u. Esto ya va a ser logaritmo natural de u más c. Y esto ya nos va a quedar cosecante de x menos cotangente de x. Ya puesto en nuestra regla de la cadena, integral de cosecante de u va a ser logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u. Ahora sí, fíjense, de nada nos sirve tener un formulario si no sabemos de dónde salen las fórmulas y en qué caso los vamos a emplear. Cuando vimos el tema de antiderivadas trigonométricas, solo podíamos hacer integrales de seno y de coseno. Ahora con este tema del logaritmo natural, ya podemos resolver integrales de tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de
de estas integrales logarítmicas. Voy a borrar esto de acá y voy a dejar las fórmulas ahí arriba. Vamos a hacer primeramente este de acá. Integral de derivada de x sobre seno de 2x. Ahora sí, que me digan ustedes cómo resolverían esa integral. Si la función seno está abajo, ¿cómo la subo? No con exponente menos 1, sino como su recíproco. 1 sobre seno, ¿a qué es igual? Uno sobre seno, que chequen su chafa. Cosecante, ¿sí? 1 sobre seno es cosecante. Entonces, esto sería cosecante de 2x. Entonces, nosotros ya tenemos fórmula para cosecante de u. Si fuera cosecante de x, pues ya la haríamos directa. Cosecante de x sería el logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x. Pero aquí el ángulo no está sola la x, tiene 2x. Entonces tenemos que hacer un cambio de variable, hacer u el ángulo 2x y su derivada sería 2 por el diferencial de x. Pasamos a dividir derivada de u sobre 2 diferencial de x. Entonces, esto va a ser integral de cosecante de u, derivada de u sobre 2. Sacamos un medio y tenemos integral de cosecante de u, derivada de u. Ahora sí, ya puedo aplicar mi fórmula. Esto es logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u. Y regreso a la variable original, un medio del logaritmo de cosecante de 2x menos cotangente de 2x. ¿Capisci? ¿Sí? Ya estamos empleando fórmulas de tangente, cotangente, secante y cosecante que nos llevan a la función logaritmo natural y también estamos empleando la regla de la cadena. Y vamos a ver un segundo y último ejemplo. A ver, este segundo ejemplo. Aquí nos podemos dar cuenta, la integral separa sumas y saca constantes. Si se acuerdan, cuando vimos el tema de las trigonométricas, antes de separar, tenemos que ver si conocemos si hay alguna fórmula, ¿sí? Aquí cosecante de u, sí tenemos fórmula directa. Y cotangente de u, también tenemos fórmula directa. Entonces, aquí sí podemos separar. Recuerden, si no tenemos una fórmula directa, entonces tendríamos que utilizar las identidades para llegar a alguna antiderivada. Y aquí, si se dan cuenta, el ángulo es el mismo. ¿Sí? 4x. O sea, esto que voy a hacer u 4x derivada de u 4 por diferencial de x,
derivada de u sobre 4 va a ser lo mismo para los dos casos. Ya lo voy a hacer directo. Ya voy a sacar el 1/4. 1/4 integral de cosecante de u, diferencial de u, menos 1/4 integral de cotangente de u, diferencial de u. A ver, acá es u. A ver, se me escapó algo en este ejemplo, ¿sí? Que desde el principio, antes de separar en sumas o sacar constante, esta integral está sencilla, ¿sí? Pero desde el principio hago el cambio de variable. Se me escapó. Para este ejemplo está sencillo, pero para otros más complicados, desde aquí hacemos el cambio de variable y ya de último, ya separamos en sumas y sacamos constantes. Y esto, pues, ¿qué nos va a quedar? 1/4 logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u más c menos 1/4 de seno de u. Perdón, logaritmo natural. 1/4 de logaritmo natural de, bueno, entre valor absoluto, seno de u. Y regresamos a nuestra variable original. 1/4 logaritmo de cosecante de 4x menos cotangente de 4x. A ver, acá hay un horror. No es necesario, se me escapó acá, poner más c en cada uno de los casos. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Ponemos una c hasta el final. Menos 1/4 logaritmo natural de seno de 4x más la constante. ¿Sí? Bien, recapitulando, jóvenes, vimos 3 ejemplos de integrales que conducen a la función logaritmo natural. ¿Cuándo empleamos la función logaritmo natural? Cuando en el denominador tenemos un polinomio, ¿sí?, de grado 1. Si arriba es de grado 0, o sea, una constante, ya la hicimos. Pero si arriba tenemos un otro polinomio, entonces tenemos que hacer la división de los polinomios para que nos quede una fracción propia. Y también vimos un ejemplo en donde nos aparece la función logaritmo. Entonces, si aparece la función logaritmo, para que hagamos u logaritmo de x, necesitamos que aparezca su derivada, que es esta, donde la x aparece en el denominador. Y ya con esta herramienta completamos las 4 fórmulas de integral de tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora sí, cualquier integral trigonométrica la vamos a poder resolver. En algunos casos empleando la regla de la cadena. ¿Alguna duda, alguna pregunta?